Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días a los que recién se conectan. Estamos en Radio Exitosa. Este es el 95.5 de la FM en Lima, pero estamos en 65 ciudades y más a lo largo y ancho del territorio nacional, en el 99.3 en el Cusco, en el 100.5 en Chincha, en el 99.9 en Cañete, en Cajamarca, en el 91.1 en Arequipa, 104.9 Arequipa, donde Exitosa simplemente la rompe. Y vamos a comenzar el día de hoy con Walter Gutiérrez, que está allá en nuestros estudios. Bienvenido, muy buenos días, señor defensor del pueblo. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo está? Tenemos bueno, como siempre, ¿no? En el Perú las aguas siempre están agitadas, ¿no? Sí. Y los corresponsales extranjeros y los embajadores que llegan al Perú dicen que la única causa poco probable de muerte en este país es el aburrimiento. Siempre pasa algo. Bueno, y en estos días ocurrió la celebración del 1 de mayo con la presencia de un grupo de manifestantes del Movadef con letreros donde estaba la cara de Abimael Guzmán y otros dirigentes, los rostros de Marx, Engels era Marx, Lenin y Mao, eran estas tres imágenes, ¿no? Y reclamos por la libertad de los dirigentes de Sendero Luminoso en contra del reinicio de los juicios. Estoy tratando de recordar todo lo que dicen, ¿no? Y esto ha generado toda una controversia con respecto a si por qué la policía permitió que esta gente manifestara, si esta manifestación es un acto de apología al terrorismo, y nos enfrenta una vez más a la discusión de qué hacernos con esta gente, ¿no? Y genera una enorme controversia. El día de ayer estuvo acá Manuel Fajardo y ha provocado iras de parte de alguna gente. ¿Por qué nosotros le damos siquiera el espacio para que esta gente hable, no? Entonces yo le transmito la pregunta y la interrogante al defensor del pueblo, ¿no? ¿Qué piensa de este tema del Movadef y de toda la discusión que ha generado su presencia en la celebración por el 1 de mayo? A ver, yo diría dos cosas. No es un tema fácil, es un tema que se ha discutido ampliamente en Europa, por ejemplo, incluso en los Estados Unidos, respecto a qué tipo de discursos pueden ser atajados, que se evite su difusión. Y más o menos hay un consenso respecto de que todos los discursos que promuevan el delito, el odio, la discriminación, son discursos que tienen que ser proscritos, que no deben de estar dentro de la libertad de expresión. Concretamente en el Perú, el delito se denomina apología del delito, y un subtipo agravado es la apología del terrorismo. El problema es que la fórmula legal es una fórmula un poco abierta, que se entiende por apología del terrorismo, y en esa apertura, donde no se tiene muy claro qué cosa es ensalzar el terrorismo, es donde algunos consideran que determinadas conductas, actos, movilizaciones no calza o no cae dentro de la apología del terrorismo. Entiendo que en el Congreso ya hay una consolidación respecto de 3 anteproyectos de ley para poder regular mejor lo que en derecho penal se denomina el verbo rector, es decir, el verbo que rige la conducta delictiva. Aquel que matare será reprimido por, es el tipo, digamos, de claro, asesinato. Aquel que negara el delito, aquel que promoviera el delito, y que se entiende por eso. Claro, por eso es que el director de la policía se ha visto en una situación bien complicada el 1 de mayo, porque decía, bueno, de estos carteles, ¿qué cosa es exactamente apología? Porque se han cuidado de no decir pensamiento Gonzalo, ¿no es cierto?, que hubiera sido una reivindicación de, ¿no?, o hacer algún tipo de referencia a esa naturaleza. Entonces, la situación es complicada. O sea, el jefe de la policía dice que él no ha visto ahí apología del terrorismo, y el ministro del Interior dice que sí, ¿no? Pero bueno, a juicio suyo, o sea, eso que vimos el 1 de mayo, ¿podía considerarse apología del terrorismo? Bueno, lo que yo le puedo decir es que este problema nosotros tenemos que encararlo en varios planos.
ya hay una generación que no ha vivido el terrorismo y que le sorprende que personas de nuestra generación que sí lo hemos vivido reaccionemos de la manera como reaccionamos. Entonces ahí hay una tarea por hacer en las universidades, en los colegios, en los medios de comunicación, para que esta situación no se repita, porque ha sido una situación que ha comprometido la vida de varias decenas de miles y ha generado una pérdida económica, incluso la afectación de toda una generación. Nosotros estamos marcados, usted y yo, entiendo, pertenecemos más o menos a la misma generación, estamos marcados por el terrorismo. Y eso nuestros hijos no necesariamente lo ven así. Y por eso ahí hay una tarea por hacer en las escuelas, por el Estado, por los medios de comunicación. Y también hay una tarea por hacer a nivel de mejorar esta figura penal a la que me acabo de referir. La batalla hay que ganarla en la lucha por las ideas. ¿Qué duda cabe, desde nuestro punto de vista, qué duda cabe que aquel que hace vivas a un delincuente, desde nuestro punto de vista, está haciendo apología del terrorismo? Lo que hay que constatar es que en efecto eso se ha dado, ¿no? El solo hecho... Claro, las referencias yo he estado tratando de escuchar los audios porque es muy difícil, porque los registros son muy malos. A ver si hay... Y lo que dicen es... repiten más o menos lo mismo que hay en los carteles, ¿no? Pero en ningún momento, digamos, yo creo que se han cuidado mucho, ¿no? O sea, han actuado bajo consigna para cuidarse mucho de que ninguna frase que dijeran pudiera ser utilizada para decir, ajá, esto es apología del terrorismo, ¿no? O sea, por ejemplo, las referencias a Abimael Guzmán es que tiene 25 años preso y que no se reinicien estos juicios, el juicio sobre Tarata, ¿no? Digamos, eso es básicamente, ¿no? Sí, en efecto, no hay registros muy claros, pero de cualquier manera, desde nuestro punto de vista, el tema no se reduce simplemente a la movilización o al derecho de expresión. Hay una tarea pendiente respecto de estos grupos, vencerlos en las ideas, vencerlos políticamente. Claro, pero ¿qué hacemos frente a la situación en la cual nosotros les hemos dicho, ¿no es cierto? Porque ellos, ¿qué pretendían? Ellos pretendían tomar el poder por la vía violenta, instaurando una dictadura, que ni siquiera era una dictadura de un solo partido, era la dictadura de una persona, que era Abimael Guzmán, bajo el nombre del presidente Gonzalo, que pretendía imponernos a la fuerza y a sangre y fuego sus ideas, ¿no es cierto? Y su concepción absolutamente lunática del mundo y de la sociedad y de la historia y de todo, ¿no es cierto? La quinta espada, no sé, unas cosas así medio religiosas, ¿no? Y fueron derrotados, ¿no es cierto? Pero entonces, ahora lo que dicen ya, nos derrotaron, entonces renunciamos a la lucha armada, es lo que ellos dicen, ¿eh? Otra cosa es si les creemos o no. Y lo que queremos hacer ahora es participar en política y defender nuestras ideas. ¿Y cuál es nuestra respuesta? No, ustedes no tienen derecho. Es bien complicada la situación, ¿no? Bueno, porque si las ideas son las mismas, esto es tomar las armas, esto es el secuestro, esto es el asesinato, pues de ninguna manera. Evidentemente estamos ahí ante actos delictivos. Claro, pero ¿qué nos hacemos? Claro, si ellos, por ejemplo, han juntado firmas y lo van a volver a hacer. O sea, entiendo que, es más, hay un expediente en proceso en el Jurado Nacional de Elecciones. Se van a cuidar mucho, pues, en lo que diga es bien complicado legalmente, ¿no? Bueno, si es que ellos tienen algún Es decir, si no hay programa, ninguna frase que tú puedas decir, acá hay apología del terrorismo, ¿no? Pero tú sabes que es esta gente, solo que ahora han reclutado jóvenes y lamentablemente no pocos jóvenes, porque el solo hecho que hayan logrado reunir cientos de miles de firmas es una señal que han despertado atención, expectativa y hasta simpatía en algún sector de la juventud. Es algo que debería preocuparnos, ¿no? Bueno, es lo que decíamos hace un momento, hay una tarea pendiente, es un tema de generación. Usted tiene muy claro el tema, yo también, y seguramente nuestra generación no titubea respecto de este asunto. Pero los jóvenes, los que no han vivido en carne propia este problema, ellos tienen otra lectura, otra mirada, con otro código. Claro, pero la pregunta sigue siendo, la pregunta sigue siendo, ¿les vamos a reconocer el derecho a que se organicen en un partido político y participen en el sistema democrático aceptando la regla de juego de la democracia o no? Si es un conjunto de ideas que tiene un programa dentro del marco institucional democrático, es inevitable. Pero si reeditan sus ideas violentistas, eso de ninguna manera.
Ahora, ¿quién va a resolver eso? El Jurado Nacional de Elecciones. Nacional de Elecciones. Complicadísima la situación para la gente del jurado, sinceramente. Ahora, esto nos obliga también a una reflexión sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que sigue siendo una tarea pendiente, ¿no? Porque lo que está claro es que no conocemos nuestra historia, no hemos aprendido las lecciones de la historia y más aún no nos hemos reconciliado. Es decir, estamos en una situación donde tienes por un lado a esta gente que fue de Sendero Luminoso, que, aunque ayer Manuel Fajardo dijo cosas, la gente no se da cuenta de la importancia de este tipo de entrevistas, porque él ha dicho que el Partido Comunista del Perú sigue existiendo, ¿no? Que él no es parte, pero que ahora habría que preguntarse dónde está existiendo, en la cárcel, o sea, quién es el jefe, Abimael Guzmán, no sé. Pero, o sea, este tema es el que está planteado, pero en el otro, acá hemos entrevistado a miembros de las Fuerzas Armadas que hace más de 20 años que siguen procesos, 25 años, en procesos que no acaban, ¿no? Que vuelven a empezar, el caso del Frontón, por ejemplo. Bueno, ¿no? qué bueno que usted me toca estos temas porque sobre ese asunto me gustaría decir un par de cosas. En primer lugar, parte de del necesario proceso de madurez que demanda, que reclama el país, implica hacernos cargo de nuestro pasado. Hacernos cargo de nuestro pasado supone reconciliar al país. No pueden haber esos juicios eternos y no pueden haber esas polarizaciones permanentes ni esos odios permanentes. De cara al bicentenario, el Perú tiene la obligación, nuestra generación y la que viene, tiene la obligación de reconciliar al país y llegar al bicentenario reconciliado. Y eso significa resolver todos estos problemas. No podemos llegar con juicios de 20, 30 años. No podemos llegar con polarizaciones, no podemos llegar con odios. El país tiene que hacerse cargo, una sociedad madura tiene que hacerse cargo de ese pasado y descarnadamente mirarlo y encontrarse. Eso no lo estamos haciendo. Somos una sociedad todavía enconada. ¿Pero qué significaría eso? ¿Una amnistía, por ejemplo? Es decir, de dar por cancelados todo. ¿Quién tiene la potestad para hacer eso? Para cancelar todos los procesos judiciales pendientes, por ejemplo, en el caso de los militares. Es que no es solamente un tema legal, no lo miremos o no lo reduzcamos a un tema legal. Desde luego ese es un tema que también hay que... si ya se ha hecho investigaciones, si ha llegado hasta un determinado punto, no podemos reeditar una y otra vez esta situación. Y tampoco podemos estar... a mí, como defensor, a mí no me parece que deben existir anti nada. Pero bien difícil en el Perú, ¿no? Ese es el problema, pues. El anti no es democrático. Nosotros en la Defensoría, desde que hemos llegado, no somos absolutamente... O sea, por ejemplo, yo discutí el otro día con Marisa Glave acá y le decía, oiga, ¿por qué no votan a favor de una iniciativa como la reconstrucción en el Congreso cuando ustedes votaron por PPK? Es decir, lo lógico sería que si tú has ayudado a que este hombre sea presidente, respalde sus iniciativas. No, nosotros no votamos a favor de él, nosotros votamos en contra de Keiko. O sea, tú, es decir, un momento trascendental de la historia del país, tu propuesta no vamos a hacer esto, sino impidamos que el otro haga algo. O sea, más allá de la legitimidad de la posición, es un reflejo de lo confrontados que estamos, ¿no? Voy a utilizar esta referencia que me hace para tocar un tema que tiene que ver justamente con hacernos cargo de nuestro país. Esa ley, la que se aprobó, la de reconstrucción, le faltó el ángulo humano, el ángulo humanista. Por eso le agradezco esta entrevista, porque nosotros hemos presentado este proyecto de ley. Este proyecto de ley lo que busca es que haya una reconstrucción con un enfoque de derechos. Hay una reconstrucción que pase primero por restablecer los servicios públicos, los derechos de las personas. Yo sé que esto que estoy diciendo de repente suena general, por eso quiero aterrizar en cuestiones concretas y estoy seguro que usted me va a acompañar en esta mirada. Mire, Nicolás, estamos hablando de cerca de 600, casi 700.000 personas afectadas, de las cuales 400.000 están en una situación se podría denominar alerta alimentaria. No hay alimentos. Y de esas 400.000, 100.000 en una situación de alerta alimentaria severa.
Y muchas de esas personas son personas en situación vulnerable. ¿Qué se entiende por situación vulnerable? Niños, madres gestantes, ancianos, personas con discapacidad, personas enfermas. Si no tomamos medidas concretas, si no pensamos solo en el fierro y el cemento, sino pensamos en las vidas de las personas, créame, y no dramatizo, vamos a perder una generación. Porque esos niños de 0 a 5 años, apenas en semanas, pasan a la desnutrición y de ahí saltan a la anemia. Pero eso ¿qué supone? Que junto con el plan de reconstrucción debería haber un plan de contención, un plan que restituya urgentemente esos derechos. Esto no es una visión idílica o romántica de la Defensoría. Esto tiene directamente que ver con vidas. En el año 2005, con ocasión del huracán Katrina, ya en Estados Unidos fue la primera vez que se dijo toda reconstrucción tiene que ser con un enfoque de derechos. No estamos hablando de un país socialista. ¿Por qué? ¿Por qué con un enfoque de derechos? Porque de repente en una situación de desastre usted sí tiene capacidad de recomponer rápidamente sus cosas, pero hay sectores que no. Es decir, que nadie quede sin acceso a alimentación, a una atención de salud adecuada, de acceso a la educación. Detengámonos en la alimentación. Mire, ¿cómo se está coberturando a estas personas? No se le da lo que necesita, se le da lo que tenemos. ¿Y qué significa eso? Las donaciones internacionales o las donaciones de los ciudadanos aquí, ¿qué les entregamos? Les entregamos ropa con aceite, ropa con azúcar, pero eso no es lo que necesita un niño. Un niño lo que necesita es un alimento reforzado para poder evitar justamente la desnutrición y la anemia. No tenemos un protocolo de atención, subrayo esto, no tenemos un protocolo de atención a estas personas vulnerables. A mí me parece estupendo que haya un programa de reconstrucción y hay que apoyarlo, pero hay que reconstruir las vidas de estas personas. Se dice rápido, pero estamos hablando de 700.000 personas y en situación crítica cerca de 400.000, 100.000 severamente. Entonces, claro, es decir, no estamos hablando solo a que perdieron sus casas o se afectaron sus casas o fueron dañadas o se dañaron sus cultivos o sus negocios. Lo que usted dice, señor defensor, es que perdieron todo. Es decir, no tienen acceso. Esas personas ya estaban en una situación crítica, estaban muy cerca de la pobreza. Por eso es que ellos no tienen capacidad de reconstruir sus vidas como sí la tiene usted, como la tendría yo. Por eso es que a eso se refiere la norma cuando dice es un enfoque de derechos con atención urgente a las personas en situación de vulnerabilidad. Eso es lo que busca la norma. Yo la he presentado porque la Defensoría la ha presentado porque nos parece... Pero eso supone que hacer un registro de todas las personas que están en esta condición. Cosas concretas. Supone que tengamos rápidamente un plan para poder coberturar, un registro de todos estos padrones. Así como la autoridad de reconstrucción va a ir cada 6 meses al Congreso a reportar cómo se está restableciendo la infraestructura física, también tiene que ir al Congreso para ver cómo se están restituyendo estos derechos. Si usted lo permite, señor defensor, vamos a tener llamadas de nuestro público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Adelante, por favor, escuchamos. ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió nuestro oyente, sí? ¿Tenemos ahí otra llamada en la línea? Sí, adelante, por favor, escuchamos. ¿No? Sí, buenos días, estamos al aire, lo escuchamos. No entiendo, qué raro. Adelante, por favor, lo estamos escuchando, lo estamos esperando. No. Sí, adelante. Buenos días, señor Lugar. Sí, habla de Talara. Adelante, por favor, lo escuchamos. Sí, estamos hablando sobre el tema de Sendero. El tema de Sendero y el tema de la reconstrucción que acaba de plantear el defensor del pueblo. Sí, claro, el tema de Sendero yo creo que también es un tema muy importante, ¿no? A tratar en la programación, ¿no? He escuchado este tema
Y bueno, mi punto de vista es sobre que, no, siempre el tema de la Policía Nacional, ¿no? Yo creo que por ese lado está muy mal. Habrá que tener un tema de coordinación más que todo, ¿no? Por estos temas, ya que hay un antecedente, ¿no? En el Perú, con todo de Sendero, ¿no? Quizás me a acotar algo. El tema del señor Alan García, no veo que lo hayan tocado en el tema en la mañana, ¿no? También un tema muy importante, ¿no? Para el ámbito político, ¿no? Claro, bueno, está todo, el problema es que soltamos temas en la mañana. Philly Butters ha estado abriendo los teléfonos para que la gente opine sobre el tema de Alan García, pero yo creo que esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo está llamando la atención sobre un problema real que tenemos que enfrentar y que tiene que ver con la realidad que están viviendo 600.000 personas. Lo que pasa es que en Lima ya esto, digamos, parece que no... Claro, ya pasó la urgencia, digamos, ¿no? Sí, pero aquí sí estamos en una situación muy crítica. Hay muchas familias que ya están adoptando medidas de crisis. ¿Qué significa medidas de crisis en familias como estas? 1, reducir las comidas. 2, sacar a los niños del colegio. 3, empezar a vender sus cosas. No podemos permitir esto, Nicolás. Es simplemente para sobrevivir. Simplemente para sobrevivir. Son estrategias de sobrevivencia ya. Eso es lo que está pasando en el país. Este tema es muy importante, es de un calado social muy importante. Yo le agradezco muchísimo a Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, por estar con nosotros esta mañana y yo espero que esta iniciativa, esto está recibido el 3 de mayo, según veo, ¿no? En el sello de recepción del Congreso de la República. Hoy estoy pidiendo una cita con la presidenta del Congreso para poder abordar ese tema. Estoy seguro que ella lo va a ver con especial interés. Yo le agradezco muchísimo una vez más, señor defensor del pueblo, por estar acá y por su iniciativa. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Les voy a hablar de un sueño. El sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 54 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito, porque cuando amas lo que haces, no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces. Aprende cómo. Y este es otro mensaje dirigido a los conductores y taxistas que hacen uso de aplicativos de teléfono celular. Se ha abierto la inscripción para Subix, que es la nueva alternativa. Se escribe SV grande YX. Subix te ofrece la posibilidad de ganar más con tu trabajo. ¿Y por qué? Porque te cobra el menor porcentaje del mercado a cambio de la mejor tecnología y la garantía de la seguridad para tus pasajeros. Sorpréndete e infórmate tú mismo ingresando a www.subix.com. Seguimos adelante, tenemos las redes sociales. ¿Qué está pasando? No, después de la pausa vamos con las redes sociales. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa.